Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Silla Rota, en Efecto Noticias. Hace unos días el presidente del Banco de México habló de un bache en la economía nacional. El gobierno ha ajustado las expectativas de crecimiento para este año y bueno, están ocurriendo una serie de fenómenos económicos que yo no conozco, pero que mis invitados sí saben. Y me acompaña esta noche Andrés Ponce de León, que es gerente de análisis de la Coparmex. Buenas noches. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas noches. Y también me acompaña Gerardo López, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Muy buenas noches. Y gracias. Y bueno, pero ¿cómo interpretan ustedes esta expresión del presidente del Banco de México de que México ha entrado en un bachecito? Sí, las declaraciones de Agustín Carstens en este sentido sugieren dos cosas. La primera es que efectivamente estamos en una situación de desaceleración económica, que hay que reconocerla, él le llama bache. También comentó que esperaban que conforme la recuperación de Estados Unidos en la segunda mitad del año se incrementara la recuperación de México, que de alguna manera está ligada con Estados Unidos, también pudiera mejorar. Crecer. Entonces yo creo que la conclusión inmediata es que las autoridades, particularmente quien dirige y diseña la política monetaria del país, están reconociendo que ya tenemos un fenómeno de desaceleración económica. ¿Qué significa esto, Andrés, en términos prácticos, para que la gente lo comprenda? Cuando el gobierno dice, en lugar de crecer 3.5, vamos a crecer 3.1, me parece. 3.1 ajustado. ¿Qué significa esto? ¿Es poco, es mucho? Bueno, hay en términos económicos y particularmente de crecimiento económico en México, en el caso específico de México, tenemos dos problemas fundamentales actualmente. El problema coyuntural, que es decir, lo que estamos viendo ahorita, que es una desaceleración, es decir, las tasas de crecimiento que se están esperando para la economía mexicana son menores, ligeramente menores que las que se habían observado en los trimestres anteriores, pero además tenemos un problema estructural de largo plazo de la capacidad de crecimiento de nuestra economía. En los últimos 30 años México ha crecido 2.4% promedio anual, entonces esta tasa que estamos observando, que se está pronosticando, anticipando, no viene sino a estar convergiendo al promedio de los últimos 30 años, que claramente es insatisfactorio y que todo el mundo así lo reconoce. Totalmente insuficiente. Sí. Gerardo, desde la parte del comercio, ¿cómo se está sintiendo? Pues mira, lo hemos comentado ya y lo veníamos diciendo desde el mes de marzo. En el seguimiento, en los precios que el comerciante da a su cliente, y las clientes principalmente son amas de casa, veíamos cierto movimiento ascendente, veíamos cierto ajuste ascendente. Lo empezamos a percibir marzo, abril, y básicamente en mayo vimos que algunos precios se habían elevado en proporciones no vistas en épocas recientes, y lo externamos, dijimos que estaba, sí, o sea, precio del tomate en un incremento de 12 pesos a llegar a casi 50 pesos en algunos aspectos. Y no era solamente el producto, se habló de la estacionalidad, se habló de un fenómeno, pero observamos otro fenómeno que después de haberlo dicho, de haber comentado cuál era el precio del tomate, el precio de la carne, que son productos de consumo popular básicos, en cosa de 2 semanas en que empezamos a hacer el seguimiento, empezamos a ver precios que iban a la baja. El precio de la carne se ha mantenido alto, el precio del pollo y el precio del huevo, porque tenemos un problema de la gripe aviar, tenemos un problema realmente de otros suministro, factores, digamos. Son otros factores externos, pero hubo productos en que vimos una caída en su precio en cosa de 2 semanas que no se pudo explicar de otra manera, en primera instancia, más que por el tema de acaparamiento. ¿Qué observamos nosotros? Los precios variables, tan variables, no favorecen a la economía, no favorecen el gasto, e impactan fundamentalmente a las clases más necesitadas, a las amas de casa, a las familias. Y en ese sentido, la posición que hemos asumido como comerciantes organizados, como comerciantes establecidos, es que se debe buscar la estabilidad en precio, no precio fijo. Olvídense del precio fijo, nos han confundido. Tener un poco más de estabilidad, digamos, en los precios. Porque la estabilidad de los precios ayuda al consumo. Pero ustedes, ¿cómo están sintiendo el consumo? ¿Sí se nota la baja? Sí, claro, y se nota cómo las amas de casa, en vez de consumir ciertos productos a los que estaban acostumbrados por marca,
por precio, empiezan a optar por otros productos. En vez de consumir la carne, que en algunos puntos sigue estando, carne de res, precio kilo de 110 pesos, empiezan a consumir otros productos, otras carnes. Por ejemplo, Para antes la sustituirlo. alternativa era el pollo, pero ahora la alternativa no puede ser el pollo porque está muy caro. Entonces voltean a la carne de res y empiezan a buscarle. Y sí vamos viendo, estamos observando cómo lo que se compraba, lo que alguien compraba con 100 pesos el año pasado, hace algunos meses, hoy ¿Te alcanza para menos? le alcanza para menos. Entonces estamos viendo esa bachecito que algunos pueden soportar, lo comentábamos antes de entrar al programa, quienes traen un carro un poquito nuevo y con una pueden aguantar más el golpe. Soportan el bache, pero quienes ya traen un carro viejito que ya pasó por varios baches, luego se les descompone. Y este es el caso de las clases un poquito populares, más desfavorecidas, que ya no pueden soportar estas brusquedades económicas con tanta solvencia. Así es. También hubo un ajuste a la baja en cuanto a la expectativa de generación de empleo. Me acuerdo que los organismos empresariales anunciaron también pues una expectativa a la baja. Sí, hay diferentes variables que de alguna manera entran dentro del conjunto y el agregado de la actividad económica, no solo el empleo, está por supuesto la dinámica comercial al exterior, también los resultados de las últimas mediciones de INEGI respecto de importaciones, exportaciones, no son alentadoras, sugieren que este trimestre es relativamente malo respecto a los anteriores. Como decía Gerardo, el tema de ventas al por menor, ellos lo dicen desde la perspectiva de sus socios, de sus agremiados, pero los indicadores oficiales de las fuentes confiables de información pública también están sugiriendo que las ventas al por menor tienen 3 o 4 meses consecutivos en una fase franca de desaceleración económica, es decir que recurrentemente están vendiendo menos, digamos, ¿no? Se habla de que hay factores externos que están provocando bueno, en otras épocas le llamaban esta gripa en la economía, ahora es un bache. ¿Estos baches los están provocando fenómenos externos? De alguna manera, ¿no? Como te decía al principio, por supuesto tenemos una dinámica de comportamiento estructural de la economía mexicana, y la explicación del fenómeno estructural, por supuesto, se atribuye a condiciones estrictamente estructurales de la economía mexicana, lo que tiene que ver con las reformas, con la dinámica de los acuerdos en México. También es cierto que la dinámica estrictamente coyuntural ahora está respondiendo particularmente a las condiciones del mercado y de la relación comercial con Estados Unidos, que está en una circunstancia relativamente compleja, de que no se ha podido recuperar plenamente desde 2009. Y la circunstancia que se está viendo también en Europa, que de alguna manera sigue afectando. Entonces, efectivamente hay condiciones externas que de alguna manera están explicando los fenómenos que se juntan con los fenómenos internos que ya teníamos. Sí. Y hay una cosa muy importante que es el gobierno no está gastando. Sí. Platicamos de eso regresando del corte.